Buenos días a todos y todas. Bueno, a mí me toca la parte pediátrica. Bueno, yo les voy a hablar del tratamiento acortado, pero en la población infantil y adolescente. Solemos hablar de tuberculosis en niños, pero la realidad es que niños es un término que abarca una amplia gama de edades y de necesidades. En muchos textos, guías incluso, todavía la palabra niño se refiere a los menores de 15 años. Pero la realidad es que OMS tiene definiciones que nos permiten diferenciar estas edades y estas necesidades. La población infantil, que llamábamos niños, son los menores de 10 años, y dentro de ellos la población infantil de corta edad son los menores de 5 años, que son los que más riesgo tienen. Por otro lado, la población adolescente es el grupo de edad de 10 a 19 y lo dividimos en el adolescente joven de 10 a 14 y el adolescente mayor de 15 a 19 años. Para este grupo poblacional tenemos desde marzo del 2022 nuevas guías y manual operativo que son las recomendaciones nuevas y existentes y reemplazan a las del 2014. El grupo de esta edad de población infantil y adolescente tiene particularidades en el tratamiento. Por un lado, la naturaleza pausivacilar de las lesiones. Sabemos que incluso con muestras invasivas y con cultivo vamos a llegar más o menos al 30-40% de una confirmación bacteriológica de los pacientes clínicamente diagnosticados. Por otro lado, la edad es un factor de riesgo de progresión a enfermedad y a enfermedad diseminada, y también de fallecimientos. Entonces, es importante iniciar oportunamente el tratamiento debido a este riesgo de diseminación que tenemos. Pero por otro lado, podemos hacerlo en muchos casos con una duración menor del tratamiento por esta característica de las lesiones pausivacilares. Entonces, a partir de estas primicias, tenemos el estudio SHINE. Se hizo el estudio SHINE, ya que se encontró que, en contraste con los pacientes adultos, la mayoría de los niños tienen una tuberculosis que es no grave con una baciloscopía negativa. Es un estudio de no inferioridad. Se hizo con 1.200 niños, a los cuales a la mitad se le dio el tratamiento estándar, el que conocemos todos, de 6 meses. Y a la otra mitad, un tratamiento acortado, que tiene las mismas drogas, las mismas dosis, y lo que ven aquí es que lo que estamos acortando es simplemente la fase de mantenimiento. En vez de 4 meses, van a ser 2 meses. 2/3 de los niños cumplen con los criterios de tuberculosis no grave pausivacilar. Y estos niños se encontró que pueden ser tratados de manera segura y efectiva con un esquema de 4 meses. Por eso es que las OMS tiene dentro de sus recomendaciones este esquema acortado de 4 meses para población infantil y adolescente de 3 meses a 16 años que tenga una tuberculosis no grave, y es una recomendación firme con una evidencia de certeza moderada. También esta recomendación la vamos a encontrar en los estándares clínicos de salud pulmonar, y ya también tenemos la recomendación de este esquema acortado de 4 meses. Ahora bien, ¿a qué le llamamos tuberculosis no grave? Se va a definir como la tuberculosis ganglionar periférica. También la tuberculosis ganglionar intratorácica, es decir, la que vamos a ver como un ensanchamiento mediastinal, sin obstrucción de la vía aérea, el derrame pleural no complicado y la enfermedad pulmonar pausivacilar limitada a un lóbulo, sin cavernas y sin patrón miliar. ¿A qué le llamamos pausivacilar? Va a ser el que tenga una baciloscopía negativa o un XPER que sea negativo, trazas muy bajo o bajo. Bien, ¿quiénes van a ser elegibles para un tratamiento acortado de 4 meses? ¿Qué dijimos tiene? 2 meses de isoniazida, rifampicina, piracinamida con osinetamutol, y solo 2 meses de fase de continuación con isoniazida, rifampicina. Tenemos que tener que sean pacientes con tuberculosis no grave. Dijimos entonces ganglionar periférica, ganglionar intratorácica, sin compresión significativa de la vía aérea, pleural no complicada, pulmonar confinada a un lóbulo
sin cavidad, sin patrón miliar y pausivacilar, vaciloscopía negativa, o que tenga un XPER negativo, trazas muy bajo o bajo. Además, los síntomas tienen que ser leves, es decir, que no haya requerido de hospitalización. Y tienen que cumplir estos criterios, principalmente la edad. OMS nos pone como edades de 3 meses a 15 años, es decir, menos de 16. El 11% de los pacientes del estudio Shine tenía una infección por HIV, entonces se incluyeron. Puede tener infección por HIV, pero sin un inmunocompromiso severo, en tratamiento antirretroviral y sin otras infecciones oportunistas, sin sospecha de resistencia y sin tratamiento previo. Entonces, si cumplimos con estos criterios, el paciente puede tener este tratamiento acortado. Si no cumple alguno de estos criterios, va a tener el tratamiento estándar que todos conocemos de 6 meses. Un elemento muy importante para el diagnóstico, pero también para la clasificación de severidad, va a ser la radiografía. Esta es una herramienta muy útil, el Atlas de la Unión para el diagnóstico de tuberculosis en niños, que está de acceso libre en Internet y va a tener este tipo de gráficos, donde, por ejemplo, aquí nos va a decir que la afectación de ganglios linfáticos no complicada va a ser esta, es muy común, muy específica, y la vamos a clasificar como no grave. Y también tiene las explicaciones en las mismas radiografías. Si bien OMS tiene indicaciones que podríamos utilizar este esquema cortado sin radiografía, por un lado, es mejor si tenemos por lo menos un acceso a métodos moleculares rápidos. En ese caso tendría que ser como dijimos, pausivacilar, es decir, con métodos moleculares rápidos que nos digan que es negativo, trazas muy bajo o bajo, y con síntomas leves sin hospitalización. Si no tenemos ni radiografía ni acceso a métodos moleculares rápidos, solamente estaría restringido a linfadenopatías periféricas. Pero convengamos que esta situación es un poco más difícil de evaluar, ¿sí? para la elección de este tratamiento acortado. ¿Necesitamos definir al inicio del tratamiento si vamos a hacer un acortado o un estándar? La verdad es que no, porque lo único que cambia va a ser la fase de continuación, que la voy a cortar. Cuando llego al 4.º mes voy a ver si responde o no, y si no responde puedo decidir si lo tengo que continuar 6 meses o modificarlo, evaluar resistencia o adherencia. Pero tengo tiempo de hacer una consulta sobre la radiografía o lo que pueda llegar a opinar el colega o el experto. Solo mencionarlo porque esto ya lo hablaron, que el tratamiento con isoniazida, rifapentina, moxifloxacina y piracinamida, aquí entrarían los adolescentes mayores de 12 años en este grupo incluido, con las mismas limitaciones que recién les explicaron. Entonces, bien, cuando yo voy a tener que decidir un tratamiento, voy a evaluar localización. Si es pulmonar, voy a ir a ver edad. ¿Tiene entre 3 meses y menos de 16 años? Y por otro lado, gravedad. ¿Es una tuberculosis no grave? Entonces ahí le puedo indicar el tratamiento acortado de 4 meses. Recordemos siempre que todas estas esquemas de tratamiento son diarios. Y si tengo una tuberculosis extrapulmonar, ¿puede acceder a un tratamiento acortado del que estamos hablando? Solamente la ganglionar periférica, que cumpla con el criterio de edad también. Bien, para todos estos tratamientos en los niños tenemos ahora las formulaciones pediátricas dispersables en dosis fijas combinadas. Estas presentaciones la tenemos como una triple asociación dispersable y como doble asociación, que tiene la facilidad de poder ser administradas de manera muy fácil, como les damos, las disolvemos en agua y se las damos como le damos habitualmente el jarabe a los niños, ¿sí? Además, la vamos a tener por el fondo estratégico, que ahora lo vamos a decir. Entonces, estas formulaciones pediátricas dispersables en dosis fijas combinadas
se administran por rango de edades. Ustedes ven que vamos a tener rangos de edades y le vamos a dar 1, 2, 3 o 4 comprimidos. El etambutol, que también existe en formulaciones dispersables, también se va a dar según el rango de edad. Y para la fase de continuación tenemos la doble asociación con isoniazida rifampicina, que es dispersable pediátrica con dosis diferentes a los adultos. Pero si tiene más de 25 kilos, podemos utilizar las dosis fijas combinadas de adultos, que también las vamos a poder utilizar con rango de edad, ¿sí? Bien, con respecto a la tuberculosis multiresistente en población pediátrica, ustedes me dirán, son poquitos. La verdad es que son poquitos los que encontramos, porque solo estamos llegando a diagnosticar el 15% de los pacientes menores de 15 años con tuberculosis multiresistente, y acá tenemos que estamos cumpliendo solo con el 11% de las metas. Solo voy a mencionar algunos esquemas. El tratamiento cortado tororal, incluyendo bedaquilina para tuberculosis multiresistente, también se puede usar en población pediátrica, pero convengamos que esta primera fase de inicio con 7 fármacos es un importante limitante para la población pediátrica, además de todo el resto de las limitantes que van a ser igual que para los adultos. El esquema alargado que todos conocen, individualizado, se arma igual que los adultos. Solo decirle que para la tuberculosis no grave puede tratarse menos de 18 meses, y la bedaquilina y el delamanid actualmente están recomendados para todas las edades. OMS publicó ahora en junio estas dos guías, una de bedaquilina y otra de delamanid, para la utilización de la bedaquilina y el delamanid, la parte práctica, las dosis, cómo prepararlo, y realmente son publicaciones muy útiles. Por otro lado, aquí yo les estoy mostrando que también tenemos formulaciones pediátricas de segunda línea. Tenemos ya las del grupo A, las del grupo B y la mayoría del grupo B, que están todas en el listado de el fondo estratégico, y en la publicación que ustedes van a tener también van a tener el link, que no va a ser esta, pero van a tener el link para poder acceder al listado. Esto es algo que les quería mostrar porque es muy útil para la práctica diaria. Es una aplicación que la pueden tener en el celular, donde ustedes van a ir a buscar la dosificación. Esto, por ejemplo, es una captura de pantalla de mi celular. Yo digo, paciente de 4 años, 18 kilos, busco del grupo A, bedaquilina, y le va a preguntar, ¿tenés el dispersable de 20 miligramos o tenés los comprimidos de 100 miligramos? Y ahí nos va a dar la dosis que vamos a utilizar para este niño de esta edad y de este peso. Así que esto lo pueden tener en el celular. Finalmente se va a hablar después. Solo recordarles que el esquema Vipal-M y Vipal es para mayores, para 14 años y más, y lo van a volver a hablar después. Solo recordarles que nuestros adolescentes también pueden estar incluidos en este grupo. Finalmente, decirles que los niños tienen frecuentemente formas paucivacilares, pero tienen más frecuentemente formas diseminadas. Por eso es tan importante tratar precozmente a nuestros pacientes, pero muchos pueden tratarse con esquemas más cortos. Esto sería lo ideal como para poder utilizar estos esquemas cortos, un paciente con un ensanchamiento mediastinal. Pero para esto lo que vamos a necesitar es profundizar, mejorar nuestra búsqueda activa. Porque si nosotros seguimos recibiendo a los pacientes con este grado de compromiso y cavernas bilaterales, estamos llegando tarde. No solo que no van a acceder a un tratamiento acortado, sino que además tienen altas probabilidades de quedar con secuelas durante toda su vida. Muchas gracias.